En el corazón del continente africano, entre los confines de Uganda y la República Democrática del Congo, se alza una cadena montañosa envuelta en bruma perpetua. Los lugareños la conocen como Rwenzori, pero durante siglos, exploradores, sabios y cartógrafos se refirieron a ellas con otro nombre, las montañas de la luna. Las leyendas cuentan que desde sus cumbres nace el río más mítico del mundo, el Nilo, pero también afirman algo más, que allí el tiempo se detiene, que las brújulas giran solas, que la niebla no es solo niebla, sino un velo que oculta cosas que no quieren ser vistas. Nadie puede explicar por qué, en un lugar tan cercano al Ecuador, existe hielo perpetuo, glaciares milenarios que no se derriten, aun cuando el sol abraza el mundo a su alrededor. Los científicos lo atribuyen a la altitud. Los ancianos de las aldeas dicen otra cosa, que bajo ese hielo duerme algo que aún respira. En el año 150 después de Cristo, el geógrafo grecorromano Claudio Ptolomeo dibujó el primer mapa que mencionaba estas montañas. No las había visto, nadie que conociera lo había hecho, pero afirmó que eran la fuente del Nilo. Aseguró que se alzaban como una muralla de piedra blanca donde el mundo se curva. Durante siglos, nadie las encontró, pero distintos exploradores, al adentrarse en el corazón del continente, reportaron algo inquietante: montañas que aparecían donde no debían, cumbres que se alzaban bajo cielos despejados y desaparecían con la niebla. Un cartógrafo británico del siglo XIX escribió en su diario: «Hoy sexta las montañas de la luna. Eran 3, mañana volví al mismo lugar. No había nada, solo la sabana vacía. ¿Dónde se esconden las montañas cuando nadie las mira?». Murió 2 semanas después, delirando sobre puertas en la niebla. En 1932, una expedición alemana ascendió por la cara occidental del monte Stanley, el más alto de la cadena. Iban en busca de muestras geológicas. Nunca llegaron a la cima. Solo uno regresó, deshidratado, sin equipo, sin botas. Lo encontraron murmurando frases incoherentes sobre hombres sin rostro, caminos que giraban sobre sí mismos, y cuerpos que no proyectaban sombra bajo el sol. Cuando se recuperó lo suficiente para hablar, dijo que habían encontrado una cueva tallada en el hielo. Dentro, estatuas imposibles, no africanas, no humanas. Unos días después, fue hallado muerto en su tienda. Su cuerpo estaba cubierto de escarcha, aunque no hacía frío. Su piel mostraba quemaduras similares a la radiación, pero no había fuente conocida. Los diarios del grupo desaparecieron. La embajada alemana archivó el caso como agotamiento y delirio. Los pueblos que habitan las faldas del Rwenzori tienen rituales que solo se practican cuando la niebla cubre completamente el valle. No miran hacia arriba durante esas noches. Cubren sus espejos, prohíben cantar. Dicen que en esas noches, los Ndugu ya no están dormidos, que las montañas hablan, que quienes las escuchen ya no regresan con la misma alma. Algunos ancianos cuentan historias de niños que nacen marcados, con ojos sin iris o con piel que brilla bajo la luna. Una antropóloga europea vivió 3 años entre los Bakonzo, documentó sus mitos, sus danzas, sus temores, pero en sus últimos meses dejó de escribir. Sus notas cambiaron de tono. Decían cosas como: «La montaña me observa cuando duermo» o «He dejado de soñar, porque mis sueños ahora están afuera». Su cuerpo fue hallado a orillas de un glaciar, en posición fetal, abrazada a una piedra negra que nadie pudo identificar. Un equipo de glaciólogos instaló sensores en los glaciares del Rwenzori en 2008. Querían estudiar el retroceso del hielo por el cambio climático. Lo que encontraron fue otra cosa. Los sensores captaron fluctuaciones térmicas inexplicables. En mitad de la noche, el hielo se calentaba brevemente, como si algo respirara desde dentro, como si un corazón latiera, muy lento, muy profundo. Uno de los científicos relató en privado que una noche, al revisar los instrumentos, escuchó un sonido bajo la capa de hielo. No era crujido, no era viento, era una voz, grave, lejana, repetía su nombre. Nadie más la oyó. El proyecto fue cancelado. El equipo regresó. Uno de ellos se negó a hablar durante años. Finalmente, en una conferencia en Nairobi, rompió el silencio. No era una montaña, era algo más.
algo que se oculta en forma de montaña hasta que la niebla decide mostrarlo. En 1954, una expedición italiana intentó escalar el Pico Margherita, uno de los más elevados del Ruwenzori. Llevaban guías locales, provisiones, equipos de filmación. Todo estaba cuidadosamente planificado, pero la montaña no perdona a los confiados. Durante el tercer día de ascenso, una densa niebla descendió de forma abrupta. El sistema de localización dejó de funcionar. Las brújulas giraron sin control. Se separaron para buscar referencias. Solo 3 miembros del equipo regresaron, uno con una pierna rota, otro sin habla, el último con la cara cubierta de extrañas cicatrices en espiral. Lo más extraño fue lo que llevaban consigo, una grabación de sonido analógico que nadie había solicitado. Al reproducirla, se oía una serie de cantos guturales, como si una coral de voces profundas hablara en un idioma desconocido. Al fondo, un estruendo cíclico, como un latido de piedra. El equipo fue disuelto, el audio, clasificado. En 1972, un montañista solitario llamado Charles Lemoyne afirmó haber alcanzado un punto de las montañas de la Luna nunca documentado antes. Dijo haber visto una puerta tallada en el hielo, no una formación natural, una estructura geométrica, precisamente labrada. Pasó una noche acampado junto a la puerta. Dijo que no podía dejar de mirarla, que había símbolos grabados que se movían si los mirabas mucho tiempo, que soñó con un cielo diferente, rojo, sin estrellas. A su regreso a Nairobi, quedó completamente ciego sin causa médica aparente. Los médicos dijeron que sus ojos estaban físicamente intactos, pero su mente no quería ver. En una entrevista posterior dijo: "No me arrepiento. Ver lo que sexta vale más que la vista misma, pero nadie debe entrar por esa puerta". En 2015, una imagen satelital tomada por error mostró una anomalía térmica en la cima del monte Speke, una figura triangular, caliente, rodeada de un halo helado, como si algo ardiendo estuviera atrapado bajo el glaciar. Horas después, la imagen fue retirada de todos los archivos públicos. Un grupo de investigadores independientes logró descargarla antes de su eliminación. La analizaron en detalle y hallaron algo desconcertante. La figura era perfectamente simétrica, demasiado precisa para ser natural. Uno de los analistas, experto en modelado geotérmico, aseguró que aquello no era un fenómeno volcánico, es una estructura, no un flujo, y parece emitir pulsos a intervalos regulares. Algo está activo ahí abajo. Desde entonces, esa área permanece permanentemente nublada en todas las plataformas de observación satelital civil. No hay explicación oficial. Un médico ugandés estudió durante años un extraño síndrome que afectaba solo a habitantes de zonas cercanas al Ruwenzori. Lo llamaban el síndrome de Kibale. Los síntomas eran disociación, pérdida de orientación temporal, sueños recurrentes con paisajes imposibles, y una atracción obsesiva por las montañas. Algunos pacientes desaparecieron en mitad de la noche, caminando hacia la niebla. Una mujer fue encontrada semanas después a más de 70 kilómetros de su aldea, descalza y sin signos de agotamiento. Al ser interrogada, solo dijo: "Ya sé lo que hay dentro, no quiero volver, pero ellos quieren que lo cuente". Murió esa noche mientras dormía. Nadie supo de qué. En 1999, un espeleólogo congoleño aseguró haber descubierto una cueva oculta tras una cascada estacional en el flanco oriental del Ruwenzori. Era profunda, de paredes lisas y sin musgo, demasiado limpia. Lo más extraño era que cada vez que la exploraba, su estructura parecía cambiar. Un pasaje que antes descendía se convertía en un estrecho corredor. Cámaras que había dibujado en su mapa ya no existían, como si la cueva se reorganizara. En su último intento de cartografía, dejó una cámara fija grabando. En la filmación, se ve como la entrada a la cueva se cierra lentamente tras él. Piedra y hielo se sellan como carne cerrándose. Nunca volvió a salir. Durante una expedición científica en 2007, un grupo de biólogos fue sorprendido por una lluvia repentina cerca del glaciar Helena, pero al estirar las manos, no se mojaban. Las gotas caían, se veían, se oían, pero no tocaban nada. Uno de los científicos, intrigado,
intentó recolectarla. Lo que consiguió fue un frasco lleno de vapor suspendido. No agua, no gas, algo intermedio. Al exponerlo a luz ultravioleta, brillaba. Esa misma noche, el científico desapareció. En su tienda solo quedó su cuaderno, con una única frase escrita: no es lluvia, son pasos. Nadie más volvió a hablar del incidente. Entre los mitos Baconzo y Amba se repite una idea ancestral: las montañas de la Luna no son simples formaciones geológicas, son un ser, una entidad viva, dormida, respirando lentamente desde la era anterior a los hombres. Dicen que los glaciares son su piel, que las nieblas son su aliento, que cuando alguien la lastima, se defiende, que sus temblores no son tectónicos, sino convulsiones, y que algún día, esa montaña se pondrá en pie, no para marchar, sino para abrirse, para mostrar lo que ha incubado durante siglos, y que en ese momento, el mundo recordará por qué los mapas antiguos ponían dragones donde no sabían qué dibujar. El explorador británico Henry Stanley, tras cruzar África Central, escribió una frase que muchos pasaron por alto: allí donde el agua nace, hay algo que los ojos no deben contemplar. Tal vez hablaba de belleza, tal vez de otra cosa, tal vez de un lugar que nunca debió verse, porque desde entonces, cada intento por desvelar el secreto de las montañas de la Luna termina igual, con silencio, con desaparición, con locura, y quizá con una única verdad enterrada bajo el hielo: que no todas las montañas están hechas de piedra, que algunas son puertas, y que hay puertas que nunca deberían abrirse. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.